para que inicie la grabación, por favor. Ok, buenas tardes, muchachas y muchachos. En principio, bueno, desearles feliz años a todos. Queremos que culminemos satisfactoriamente este semestre, que ya nos queda poco para efectos de esta materia. Ustedes. Y bueno, cuando digo esto es porque tan solo nos quedan dos evaluaciones, ¿ok? Dos evaluaciones cuya calificación va a tener que ver con el inicio de la clase de hoy, sobre desviación social, ¿ok? A lo mejor por la poca audiencia vamos a tener una sección muy breve que la continuaremos la próxima clase, pero sí debo establecer algunas informaciones previas, ¿ok? Una de ellas, bueno, ya lo saben, en este momento estoy desprovisto de servicio de telefonía celular, por tanto, no voy a poder dar informaciones por el grupo WhatsApp y por tanto nos vamos a mantener por correo electrónico. Cualquier información o novedad la voy a mandar por el correo electrónico o en su defecto por el foro que ya está establecido allí, que ya tienen las presentaciones colgadas en el foro, inclusive con unas preguntas. A pesar que este tema no se va a evaluar con la participación de ustedes en el foro, ahí dejo unas preguntas planteadas que le van a servir de insumo para eh, tenerlos en cuenta para la evaluación que representa este tema eh, del 15%, ¿ok? Yo les escribiré más adelante en el transcurso de la semana en qué consistirá esta evaluación. En principio yo se los había ya adelantado, este tema de desviación social lo vamos a evaluar con un informe, el cual tiene una ponderación del 15%. La entrega está prevista para el próximo 15 de enero, sin embargo voy a extenderlo un poco más para que le dé chance a ustedes. Ya ustedes sabían que, y lo venía anunciando desde el principio del semestre, que para efecto de este tema les mandé a ver una película, ¿no? El Joker o el Guasón, ¿ok? Y las pautas del informe no las voy a decir ahorita porque se las voy a escribir luego por módulo 7 y les daré las indicaciones en qué va a consistir, número de páginas, etcétera. Y el mismo informe, bueno, va a versar sobre un análisis de la película poniendo en práctica las nociones, conceptos y categorías que vamos a revisar a partir de hoy, por supuesto teniendo en cuenta la lectura que tienen ya digitalizada allí. ¿Ok? Me pueden llamar porque sí puedo recibir llamadas por si acaso cualquier duda al respecto, ¿no? A veces entran, a veces no entran las llamadas, pero bueno, me pueden llamar mientras se soluciona el problema del WhatsApp, ¿ok? O en detrimento, bueno, ya saben que por módulo 7 por el foro, puedo estar haciendo algunos anuncios en cuanto a este tema y de igual manera con la información referida a los criterios de la elaboración del análisis reflexivo de la película, que está muy vinculado con el tema el cual vamos a iniciar hoy, que es la desviación social. Bueno, dicho esto, vamos entonces a compartir las plantillas y vamos a darla allí, hasta ahí. Yo quiero hacer una exploración de conocimientos previos, muchachas y muchachos, los que están presentes ahorita en aula. ¿Quién me podría decir o cómo está concebida o qué consideran ustedes que es una desviación social? ¿No? Tal cual como se maneja en la literatura sociológica o como o lo que les suscite a ustedes el término o cómo se maneja coloquialmente en la sociedad. Me gustaría conocer parte de sus impresiones acerca de cómo definen ustedes una desviación social. Los escucho. Hola, profe Sandrina Rodríguez. Ok, Andreina. ¿Me Sí, escuchas? sí, sí, perfectamente. Eh, lo que yo entendí según la lectura de desviación social es que básicamente cada sociedad tiene como una línea que se podría decir que esa línea es la norma, lo que todo el mundo espera de un individuo, y la desviación social es aquellas actitudes
que o se van por debajo de lo que se debería pasar o también se pueden ir por encima, significando que delitos que serían por abajo o por encima como ser muy aplicado que en los estudios y básicamente puedes desviarte para cualquiera de las dos dimensiones. Eso fue lo Muy que bien, entendí. muy bien, muy bien, muy bien. ¿Hay otra que quiera participar, hacer un comentario complementario al que hizo Andreina? A ver, escucho. Cualquier cosa que se les pueda ocurrir. Yo creo que no estamos ajenos a este tipo. Esto no es una categoría sociológica nueva, novedosa. Vivimos hablando de ella, a pesar de que no utilicemos el término. ¿Ok? Bueno, en fin, si, si no quieren participar, bueno. Eh, Muy importante la manera como inició Rodríguez el comentario, porque dijo algo que es fundamental, ¿no? Cuando hablamos de las desviaciones sociales, ¿no? Más allá que la establezcan los sociólogos como las violaciones a las reglas sociales, a las normativas previamente establecidas. Y es que ella comentaba que cada sociedad pauta los límites, los alcances o los rangos, si pudiéramos decir, qué es lo permitido, ¿no? O qué es lo prohibido dentro de las conductas sociales a asumir dentro del accionar social. ¿Eso qué quiere decir? Que detrás de ello, más allá de que existan ese cúmulo de normas, reglamentos, regulaciones, leyes, ¿no? Que establezcan los límites, como también las aperturas a manifestar las dimensiones del mundo individual, grupal, de los individuos en sociedad, es que detrás de sí reviste algo muy importante ante esto, que es la llamada cultura, tema del cual ya vimos. La sociedad valora sus acciones en función cómo ella está pegada a un cúmulo de tradiciones, creencias, ¿no? Que están revestidas por lo que llamamos nosotros la cultura, y muchas veces la cultura es lo que determina o define hasta qué punto el accionar social se consideran las llamadas desviaciones como parte del mundo de lo aceptado, lo esperado socialmente por las instituciones, por la misma sociedad, por los grupos, ¿no? En este sentido, bueno, vamos a iniciar, ¿no? Con esa síntesis que hice yo a través de las láminas, ¿no? De lo que implica ella como tal, ¿no? Bueno, en principio, ahí lo tienen bien claro, definido, ¿no? Muchos sociólogos hablan que la desviación no es más que una violación a las reglas sociales, al orden socialmente establecido, a las normas que ya vienen de alguna manera a ser parte de ese registro sociocultural por la cual nosotros como sociedad, como sujetos sociales, ¿no? Estamos condicionados o determinados a establecer la interacción social, ¿no? Una vez que el individuo, ¿no? este, se sale de lo establecido, ¿no? Se le considera una violación. Una violación que puede adquirir distintas dimensiones, no solamente dentro del plano de la moralidad, ¿no? No solamente dentro del plano de la moralidad, la ética, etcétera, sino inclusive una violación que se haya sancionada, inclusive por la legalmente. Y es allí, ¿no? La importancia que reviste cómo la sociedad a partir de su cultura establece, ¿no? Estos rangos de lo permitido y lo prohibido. ¿Okay? Este tema de la desviación social tiene mucho que ver inclusive con los tabúes, ¿no? El tabú como parte de la prohibición de aquello que yo quisiera ejercer, no solamente de pensamiento, sino de acción, fruto de los condicionamientos sociales y culturales, ¿no? Por la cual está revestido ese orden socialmente establecido, el cual nos viene dado por la tradición, la herencia social, etcétera, etcétera. Comúnmente
nuestra sociedad y sobre muchas de estas acciones sociales que se consideran violatorias de lo establecido, ¿no? Por lo generalmente están ligadas, como lo dijo la compañera, al delito, a algunas formas que perturban, como lo dice la segunda característica allí, ¿no? Las expectativas sociales que provoca dicha desaprobación social. ¿Ok? Y allí cuando, bueno, decimos que ese acto de perturbación, ¿no? No es más que aquel que no solamente puede generar una entropía o un desorden dentro del cuerpo normativo, sino una perturbación dado que la misma choca con las expectativas esperadas socialmente por los individuos. Ok, Ana Luisa, dime. Buenas tardes, ¿se escucha? Sí, 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 te escucho. Ah, ok. Profesor, entonces, en esta cuestión de la desviación social se habla de un inadaptado, un desadaptado social como Bueno, individuo. inclusive llegamos a utilizar este tipo de calificativos o de etiquetas sociales, ¿no? Cuando decimos que es un desadaptado social, un inadaptado, inadaptado porque ya lo vimos en el proceso de socialización, uno de los aspectos fundamentales de los mecanismos de integración del individuo a la cultura era la adaptación. Un individuo que no se haya adaptado a lo que es el cuerpo normativo de, de lo que establece la cultura, difícilmente puede adaptarse a las normas establecidas o a aquellas que inclusive que a pesar de que son dinámicas y pueden cambiar, se puedan adaptar a ellas. En ese sentido, el individuo que no solamente las viola, sino que queda por fuera de ellas, porque no legitima el orden socialmente establecido, se le puede calificar, ¿no? Como inadaptado o desadaptado socialmente. ¿Ok? Y eso, ese ejemplo o ese indicador social lo podemos ver inclusive dentro de los grupos sociales primarios como hasta inclusive los grupos sociales secundarios o en las instituciones, ¿no? Cuando hacemos caso omiso a lo que ya está establecido, direccionado, orientado, producto de las regulaciones propias que dentro del mundo institucional o dentro del mundo no institucional, como por ejemplo la familia, dentro de la socialización, etcétera, ¿no? Inclusive en el ejercicio libre o no de los roles y los estatus, ¿no? No llega a cumplir, ¿no? Lo que se espera cultural y socialmente. Es allí cuando el individuo puede ser calificado como un desadaptado, ¿no? O un inadaptado. Porque a fin de cuentas, ¿no? Cuando hablamos de que estamos violando las reglas sociales, ¿no? Es porque no hemos interiorizado bien lo que la socialización o la cultura, ¿no? Nos ha dejado como registro, ¿no? Como registro para que sigamos legitimando, para que sigamos reforzando, consolidando lo que se espera de nosotros en la dimensión social. Una vez que estamos fuera del orden establecido, obviamente es porque no hemos sabido adaptarla a ello. Obviamente que la inadaptación o la desadaptación tiene sus distintas causas, que no solamente son de carácter individual, cuando no me puedo adaptar a ellas por cualquier circunstancia. Muchas veces estas desadaptaciones sociales, valga el término, o inadaptaciones, tienen sus raíces en en, en el aspecto económico, político, social, etcétera, etcétera, ya que no llegamos a encajar bien dentro de lo que se espera. ¿Ok? Pues sí, de alguna manera estos calificativos, ¿no? Son los que a veces acuñamos para señalar, indicar todos aquellos aspectos que pueden ser conceptualizados como desviaciones sociales. Aún no ejerciendo, ¿no? Por ejemplo, una acción necesariamente, digamos, sancionada desde el punto de vista legal, ¿no? Pero que se considera de tal forma. ¿Ok? Bueno, otro aspecto, me pueden interrumpir como lo hizo ahorita Ana Luisa.
¿no? Es el que tenemos allí abajo y ya previamente comentado, ¿no? Es que está determinada por ley. Profesor, Ajá. ¿Quién habla? los términos asocial y antisocial tienen que ver con esto. También se utilizan de alguna manera, ¿no? Yo diría que más bien el antisocial, que es otro calificativo, diría yo, como lo decía Robert Merton, que lo vamos a ver más adelante, con la llamada la teoría del etiquetado, ¿no? Del antisocial, bueno, por eso mismo, porque es ajeno a lo previamente establecido, a lo previamente estipulado de lo que las instituciones, la cultura, ¿no? nos, nos establece, nos orienta, etc. Ahora, el término de asocial, yo prácticamente no lo acepto del todo porque per se el individuo, independientemente de sus conductas que se puedan considerarse desviadas, ¿no? Es un sujeto social. De hecho, por excelencia, el hombre es un sujeto social. De manera tal que decir de entrada que un individuo es asocial porque no socializa, porque no cumple las normas, las reglas, me dificulta aceptarlo por esas razones que ya te estoy diciendo. Porque independientemente que sea un individuo que permanentemente esté desaprobando, negando, violando las normas, él se halla dentro de un mundo en la cual lo hace social, ¿no? De alguna manera u otra. Que sea distinto, diferente a los demás por su forma de accionar, eso no necesariamente es un elemento para calificarlo de asocial. En todo caso, antisocial sí, porque va en contra de, por ejemplo, ¿ok? Bueno, Sí, no y lo bueno, había visto desde ese punto. ok. O fíjate tú que esta característica que vamos a comentar ahorita, que las desviaciones sociales, ¿no? Que están determinadas también por las leyes y reglamentos que castigan, sancionan y recompensan las acciones sociales, ¿no? Sobre todo aquellas, por ejemplo, que tienen que ver con individuos en la cual, donde su conducta es de carácter desadaptada, pongan ustedes los calificativos que quieran, exceptuando la social, inadaptada, antisociales, fruto de una un uso y ejercicio de su personalidad social que perturba, niega, rompe, viola las normas, los códigos de ética o moral, ¿no? Y de acuerdo a la magnitud y cómo está inclusive calificado por las normativas dentro de una sociedad que sabemos que son de formas, se emplean, se diseñan y se elaboran de forma distinta según la sociedad y la cultura, ¿no? Adquieren un carácter, digamos, legal una vez que tienen un carácter sancionatorio. Bien sea para castigar, pero fíjense ustedes, como lo dice la característica, también para recompensar dichas acciones sociales. Porque es lo que busca una sanción cuando se va a castigar un individuo que viola una norma, una regla. Es que el individuo pueda luego corregir dichas acciones y vuelva a entrar dentro del carril, valga el término, que establece, ¿no? O impone la sociedad a través de sus normativas, ¿no? Y las leyes, en este sentido, han jugado un papel muy sustantivo dentro de garantizar el orden social establecido, en todos los órdenes, ¿no? En todos los órdenes, no solamente en el campo sociológico, económico, cultural, político, religioso, moral, etcétera, ¿no? Hace que las mismas actúen como un mecanismo de persuasión, de coerción, inclusive, de manera tal que el individuo cuando vaya a ejercer una acción social, bueno, es, tenga bien claro hasta dónde están esos rangos, esos límites de lo que se considera aprobado, aceptado, sancionado inclusive, ¿no? Y que si irrumpe dentro de eso misma, él debe tener bien claro que las responsabilidades sociales a asumir es el castigo. Castigo que pueden ser de distinta índole según el tipo de violación, ¿ok? Hay tipos de violaciones que son consideradas desviaciones sociales, que bueno, a lo mejor dentro de la sociedad pueden ser calificadas como un elemento de perturbación o desaprobación, es decir, porque rompen con los aspectos éticos o morales, pero también hay otros que, y bueno, y estos a lo mejor llegan en un momento determinado a olvidarse o simplemente de no, que la sanción simplemente es moral, ¿no? A través de un gesto, una mirada, ¿no? Un reclamo, etcétera. Pero hay otros
Hay otros que sí están bien estipulados o calificados según el ordenamiento jurídico, etcétera, dentro de los derechos civiles, etcétera, que el individuo a veces inclusive hasta duda a muchas veces de hacerlo, ¿no? Entonces, dentro de ese mundo, el cultural informal y el cultural formal, en el caso formal, lo revisan las leyes, los reglamentos, ¿no? Que son los que permiten ejercer una sanción bien establecida, ¿no? Una serie de consecuencias que son muy importantes a la hora, pues, de que los individuos, los grupos de personas, no se desvíen, digamos, de forma determinante dentro de lo socialmente establecido. Entiéndase, pues, como lo dijeron al principio, lo que significan los delitos de cualquier índole, ¿ok? Pero a veces no necesariamente cuando se delinque, ¿no? Tiene el mismo rango, la misma característica cuando yo violo una norma, cuando me como la luz del semáforo, por ejemplo, cuando no respeto la cola de alguien que disciplinadamente está consolidando el orden de cómo se deben realizar socialmente las acciones, etcétera, tienen distintas dimensiones. ¿Ok? Bueno, sobre esto vamos a simplificar mucho porque nuestra sociedad, por ejemplo, venezolana, como que en lo que es su accionar social, muchas veces ejercemos acciones que están concebidas como una perturbación o una desaprobación, pero no las consideramos como tal, violaciones de tal envergadura que pueden ser calificadas de desviadas socialmente, o como ustedes han dicho ahorita, de desadaptaciones pues tan importantes o de manifestaciones antisociales. ¿Okay? Por ejemplo, si usted se come la luz de un semáforo, es antisocial o es calificado por la sociedad como un antisocial, ¿no? Por lo general el calificativo de antisocial, ¿no? Es aquel individuo que asesina, roba, etcétera, etcétera. No así, por ejemplo, el que, por ejemplo, rompe algunas normativas como esta, ¿no? Inclusive muchas veces de este tipo de acciones hasta se consideran normales, ¿no? Pero eso lo veremos más adelante y tiene mucho que ver con algunos principios que establece Durkheim, ¿no? Que fue una de las preguntas que yo dejé allí y lo dice bien en la lectura, ¿no? La sociedad, más allá de garantizar el orden, la normativa, las expectativas, el orden moral, ético, etcétera, también suscita, provoca que el individuo, ¿no? Desapruebe muchas veces lo establecido. Pero eso va a ser una discusión luego que vamos a tener cuando estemos revisando un poco las posiciones durkheimianas, ¿no? Yo mandé al ver la película del Guasón porque la actitud que asume dicho sujeto tiene mucho que ver con lo que ya estamos empezando a hablar y con lo que dice la guía, ¿ok? Como muy bien lo decía Andreina al principio, cada sociedad establece el marco sancionatorio o el marco, digamos, definitorio de qué se considera lo aprobado o desaprobado socialmente dentro de las acciones. Esto está muy relacionado con esta característica que ven ustedes en pantalla. Dice, cambian en el tiempo, varían de sociedad a sociedad y de grupo a grupo, siendo el producto acumulado de interacciones sociales, ¿no? Ya creo que me había adelantado un poco a ello. Si bien hay desviaciones sociales que globalmente forman parte de un consenso en la cual la comunidad internacional establece como aquello que es considerado una desviación y desaprobado universalmente por todos los individuos, ¿no? Eso cambia o se contextualiza de una forma muy peculiar o particular de acuerdo a cómo haya sido construido socialmente aquello que se considera desaprobado o aprobado socialmente, ¿no? Y resulta ser que en otra sociedad pues se considera un acto normal, ¿no? Dentro del mundo, del marco de libertad, de lo permitido, pero en otras sociedades a lo mejor puede ser considerado según sus preceptos de carácter conservador o la manera de cómo se ha diseñado, elaborado el ordenamiento social según unos criterios religiosos o criterios morales, se considera. Ajá. Quedan 6 minutos. 6 minutos Okay. quedan.
No sé si Bueno, yo les dije que la sí, clase, sí, yo les dije que la clase de hoy iba a ser muy concreta. Yo lo voy a dejar hasta acá, de manera tal, porque yo sé que estamos iniciando el semestre, el año, etcétera. A lo mejor no todos leyeron, etcétera. Y me gustaría que para la próxima clase, que es el miércoles, vinieran leídos y esta segunda parte de la plantilla la vamos a discutir a fondo. No obstante, muchachos y muchachas, mañana acuérdense que tenemos el foro, pueden seguir participando y haciéndome preguntas por allí. ¿Ok? Entonces, yo lo voy a dejar hasta aquí hoy, que es nada más una breve introducción y continuamos el próximo miércoles. ¿Les parece? ¿Me escuchan? Sí va, sí va. Perfecto, profesor. Ah, ok. ¿Quién es Dale, nos vemos. G5? G5 es Jorge Silva. Sí, es que el teléfono y no he acomodado el correo. Soy yo, Jorge Silva. Ok, te reconocí por la voz. Bueno, entonces esto simplemente fue una breboca. Ya saben, tenemos el foro que podemos seguir. Si me quieren hacer preguntas por ahí, las contestamos, etcétera, pero continuamos de forma más ampliada el próximo miércoles. ¿De acuerdo? ¿Ok?